Ahí está. Bueno, empezamos con tabla periódica. Ahí tenemos el símbolo sodio, Na, donde su Z es 11, el Z es el número atómico, la cantidad de protones y electrones que tiene el elemento. Fíjense que el número 11 es el Z, número atómico. A es el número que está abajo, que en este caso dice 22,9, lo aproximamos a 23, ¿no? Dijimos que 0,5 para arriba, ponemos el siguiente número, y ese es el número atómico, la cantidad de protones más neutrones que tiene el elemento. Así que por definición, Z número atómico, protones y electrones, y A número de masa atómica o masa atómica, protones más neutrones. Fíjense que en la tabla periódica está todo menos la cantidad de neutrones, que la calculamos haciendo siempre A menos Z. Calculamos la cantidad de neutrones. En este caso hacemos 23 menos 11 y tenemos 12 neutrones. Siempre el número mayor va a ser A, la masa atómica, y el número menor va a ser Z, el número atómico. Nunca puede dar negativo la cantidad de neutrones. Por eso, en este caso, tenemos 23 menos 11, 12 neutrones tiene este elemento. Fíjense acá cuando dice nomenclatura científica, que había muchas actividades para hacer. Siempre en la nomenclatura científica, el Z lo tenemos abajo y el A lo tenemos arriba. El Z es el número atómico y el A es la masa atómica o número másico. Fíjense acá en el caso de este ejemplo, que es el carbono, tenemos carbono, ¿no? Z, 6 y A, su número de masa atómica, 12. ¿Sí? Y ahí tenemos dos isótopos del carbono, que tenemos el número, bueno, ahí tenemos, vemos ahí, No, carbono y oxígeno. no, carbono No y es oxígeno, no. No tenéis eso. Ahora vemos en el otro. No, ahora vemos isótopo. Acá. Isótopo es, por definición, el mismo número atómico y diferente número de masa atómica. Y ese número de masa podemos ponerlo nosotros. Supongamos que en este caso tenemos, ¿no? El litio, ¿sí? Que tiene un Z3, si miramos en la tabla periódica, y su A es 7 en la tabla periódica, y tenemos los isótopos que podemos ponerle uno o dos números más, uno o dos números menos de su A. ¿Sí? ¿En qué difieren los isótopos? En la cantidad de neutrones. Entonces, si a mí me dicen, tenés que hacer un isótopo del litio, miro en la tabla periódica el litio verdadero de la tabla periódica, qué Z tiene y qué A tiene, ¿sí? Entonces, si me dicen, crea un isótopo, bueno, yo le voy a poner a la masa atómica, o sea, a su A, uno o dos números más, uno o dos números menos. Entonces, la definición de isótopo es un elemento que tiene el mismo número atómico, entre paréntesis Z, y diferente número de masa atómica, entre paréntesis A. ¿En qué se diferencian? En la cantidad de neutrones que tienen esos elementos. Uniones químicas. Cuando hablamos de uniones químicas, hablamos de unión iónica, covalente y metálica. Cuando hablamos de unión iónica, es la unión entre un metal con un no metal. Es el caso, por ejemplo, del cloruro de sodio. El sodio es un metal y el cloro es un no metal, y es una unión iónica. La unión covalente es la unión entre dos no metales o más, ¿sí? No metales entre sí. Por ejemplo, el dióxido de carbono. El oxígeno y el carbono son no metales y esas son uniones covalentes. Y la unión metálica es la unión entre metales, ¿sí? La unión iónica, siempre el metal cede electrones al no metal. La unión iónica siempre cede electrones al no metal.
En cambio, las uniones covalentes o metálicas comparten electrones entre sí. Eso sería lo básico que deberían saber, ¿sí? Entonces, la unión iónica es la unión entre un metal y un no metal, la unión covalente es la unión entre no metales, y la unión metálica, como la palabra lo dice, es la unión entre metales. Bien. Vamos a la masa molecular relativa para después hacer los problemas de molaridad y normalidad. Para hacer la masa molecular relativa, MR, o los pesos atómicos, es buscar las masas atómicas en la tabla periódica. Damos el ejemplo del hidróxido de calcio. Tiene calcio, oxígeno e hidrógeno, y fíjense que está entre paréntesis el oxígeno y el hidrógeno y dice un subíndice 2. Entonces tengo que estar atento cuando tengo un paréntesis y hay un subíndice. Entonces en la tabla periódica busco las masas atómicas, las A, digamos, de, por ejemplo, en este caso el calcio 40, el oxígeno 16, el hidrógeno 1. Entonces voy a ir sumando 40 más, entre paréntesis, 16, que es la masa del oxígeno, más 1, y todo lo multiplico por 2. ¿Por qué por 2? Porque el subíndice del oxígeno e hidrógeno dice 2. Entonces digo 40 más 17 por 2, 40 más 34, y nos da 74 gramos.